A veces llega un momento en la vida en que el alma, sencillamente se cansa. Se cansa de luchar con el dinero, de contar monedas con el corazón apretado, de acostarse pensando en deudas y levantarse pensando en carencias. Se cansa también de batallar con el cuerpo, con la salud, con esos dolores que parecen no obedecer a ninguna lógica. Y se cansa, sobre todo, de tropiezos en el amor, en la familia, en las relaciones que hieren cuando deberían sostener. He visto muchos rostros así, rostros que sonríen hacia afuera, por educación, pero que por dentro llevan un cansancio antiguo, un cansancio que no nace en los músculos sino en el espíritu. Tal vez, mientras escuchas mi voz, reconoces en ti esa fatiga silenciosa, ese suspiro que se escapa cuando crees que nadie te mira, esa sensación de haber intentado todo, y sin embargo sentir que algo todavía no encaja. Déjame decirte algo, con toda la sinceridad de mi corazón, no estás sola, no estás solo en esa sensación. En mi época, sin ruidos de máquinas ni distracciones de pantallas, el ruido era otro, el ruido de la preocupación, de la comparación, de las expectativas del mundo, de las voces que repetían que la vida es dura, que el dinero escasea, que la suerte es para unos pocos. He escuchado esas frases toda mi vida, y vi cómo, sin darse cuenta, las almas se las creían y comenzaban a vivir encadenadas a esas palabras, como si fueran decretos inevitables. Pero el espíritu no se resigna tan fácilmente. El espíritu, aún dentro del cansancio, sigue susurrando. Debe haber otra forma, una forma más suave, más verdadera, más alineada con aquello que en secreto sé que soy. En mis años de trabajo espiritual he llegado a comprender algo que cambió mi manera de mirar el mundo. Nada de lo que sucede está fuera de la ley del espíritu. No hablo de las leyes de los hombres, que cambian según las costumbres y los gobiernos. Hablo de una ley más alta, silenciosa, exacta, que sostiene tanto el movimiento de los astros como el latido de tu propio corazón. Esa ley no grita, no hace ruido, no necesita anuncios ni discursos. Es una ley que se vive, que se encarna, que se honra en lo secreto del alma. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de una ley secreta, una ley que no está hecha para ser discutida en las plazas ni debatida en el mercado. No es un tema de conversación trivial, es un pacto íntimo entre tú, tu alma y Dios. Quiero que te imagines por un instante en una habitación tranquila. Puede ser la sala de tu casa, un pequeño despacho, una mesa junto a la ventana desde donde entra una luz suave. Afuera el mundo sigue con su prisa, con sus preocupaciones, con su ruido. Pero aquí dentro solo estás tú, y esta voz que te habla desde mi experiencia, desde mis propias pruebas, desde mis propias victorias interiores. Respira hondo, como quien se sienta después de un largo viaje y al fin descansa. Siente el respaldo de la silla debajo de tu cuerpo. Siente el peso de tus manos, quizás sobre tus piernas. Deja que por unos instantes no tengas que resolver nada, no tienes que convencer a nadie, no tienes que aparentar nada, solo estás tú, desnudo de máscaras, con tu verdad más simple. Estoy cansada de luchar, quiero comprender, quiero descansar en algo más grande que yo. Si puedes, cierra los ojos un momento mientras oyes mis palabras. Imagina que estoy sentada frente a ti, como he estado frente a muchas personas que venían a pedirme consejo. No traigo fórmulas complicadas ni discursos grandilocuentes, traigo algo más sencillo y más profundo, una ley que deberás repetir durante 5 días, y que durante esos 5 días no deberás comentar con nadie. Sé que tu mente quizás se pregunte, ¿por qué no debo decirla? ¿Por qué guardar silencio? Te lo explicaré después con calma. Ahora, solo déjate envolver por esta idea. Hay palabras que se fortalecen en el silencio. Hay semillas que solo germinan en la oscuridad de la tierra, y hay pactos con Dios que se hacen en voz baja, lejos de las opiniones del mundo. Tú no has llegado aquí por accidente. Llega un punto en que la vida lleva al alma a un cruce de caminos, o sigues luchando con las mismas armas de siempre, o decides rendirte a una ley superior y obedecerla, aunque al principio no la comprendas por completo. Yo no te hablo desde la teoría, te hablo desde lo que he visto una y otra vez. Cuando el alma se alinea con la ley del espíritu, el dinero, la salud, las relaciones comienzan a ordenarse de formas que la mente no podría haber planeado. Pero todo empieza en un lugar, en este momento de recogimiento, en esta habitación interior donde tomas la decisión de escuchar, no con los oídos del miedo, sino con los oídos del corazón. Voy a revelarte una ley que no está hecha para los curiosos, sino para los dispuestos. No es una frase para repetir por costumbre, es una llave que se toma con respeto y se gira en la cerradura de la conciencia. Y quiero que desde ahora lo sepas,
Esta ley está destinada a ser tu secreto, no porque sea algo oscuro o prohibido, sino porque la fe más pura no necesita aplausos. Quien confía de verdad no corre a anunciar lo que todavía está germinando. Lo protege, lo guarda como se guarda una joya heredada de lo alto. Respira una vez más, deja que el aire entre lento y salga sin prisa. Siente cómo tu pecho se abre un poco, cómo tus hombros se sueltan. Permite que por unos instantes la lucha se calle. No necesitas esforzarte para comprenderlo todo ahora, solo necesitas estar aquí, presente, viviendo este silencio contigo y conmigo. En unos momentos te hablaré de esta ley secreta, de cómo repetirla durante 5 días, de por qué no debes decirla a nadie mientras la practicas, y de cómo verás poco a poco que algo en tu vida comienza a reacomodarse, como si manos invisibles recolocaran las piezas que tú llevas años intentando ordenar sin éxito. Por ahora, quédate conmigo en esta atmósfera suave. Imagina que cierras la puerta al ruido del mundo y abres la puerta a una nueva forma de vivir, no desde la angustia, sino desde la certeza, no desde la súplica desesperada, sino desde la tranquila obediencia a una ley amorosa que nunca se equivoca. Aquí empieza nuestro camino juntos, tú, tu alma y Dios. Durante muchos años de mi vida observé a personas buenas, trabajadoras, nobles de corazón, luchar sin descanso. Vi mujeres que oraban cada noche con lágrimas en los ojos, pidiendo sustento para sus hijos. Vi hombres que dedicaban toda su fuerza a su labor, y aún así, llegaban a casa sintiendo que la vida los había olvidado. Y también vi a quienes, a pesar de tenerlo todo en apariencia, seguían viviendo con una ansiedad secreta, como si algo invisible les faltara siempre. Yo también tuve mis noches de duda, mis días de temor. No nací sabiendo estas cosas. Fui aprendiendo a través de la observación, la oración, la prueba y sobre todo la fe. Y fue entonces cuando comprendí una verdad que cambió mi existencia para siempre. La vida no es un caos. Nada en este universo ocurre al azar. Todo se mueve bajo un orden invisible, una geometría perfecta, regida por leyes espirituales tan exactas como las leyes de la física. No estamos aquí a la deriva. Estamos dentro de un juego divino, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acto tiene un eco en la sustancia espiritual que nos rodea. Y en ese juego, que llamo el juego de la vida, solo hay 2 posturas posibles: jugar desde el miedo o jugar desde la fe, suplicar o reclamar lo que ya es nuestro por derecho divino. Recuerdo el momento en que entendí esto con el corazón, no solo con la mente. Estaba sentada frente a una mujer joven que había venido a pedirme consejo. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Me decía: «Señora Shin, he rezado tanto, he pedido tanto, pero parece que Dios no me escucha». La miré con ternura y le dije: «Dios no ha dejado de escucharte. Eres tú quien aún no ha aprendido a hablar en el lenguaje que Él entiende». Ella frunció el ceño confundida, y le expliqué: «El lenguaje de Dios no es la súplica sino la certeza. Dios no responde a la ansiedad, responde a la fe. Cuando pides con temor afirmas la carencia, pero cuando declaras con poder afirmas tu herencia». Ese día comprendí que no somos mendigos del cielo, somos herederos de un reino invisible que responde a nuestras palabras. No pedimos porque carezcamos, sino porque aún no recordamos quiénes somos. Desde entonces he dedicado mi vida a enseñar a las personas a reclamar su bien con la misma naturalidad con que el sol reclama salir cada mañana. No hay esfuerzo, no hay lucha, solo ley. Y la ley, cuando se obedece, responde infaliblemente. Todo lo que es tuyo por derecho divino, tu salud, tu provisión, tu amor, tu propósito, ya fue decretado para ti en los planos invisibles. No necesitas correr detrás de ello, solo necesitas alinearte, pronunciar la palabra correcta y mantenerte en silencio el tiempo suficiente para que la ley obre. Hay una gran diferencia entre pedir suplicando y hablar como heredero. Cuando suplicas, dices sin darte cuenta: «No lo tengo, no soy digno, quizá nunca llegue». Pero cuando hablas como heredero, tu voz declara: «Esto me pertenece, está escrito en la mente divina, y bajo gracia, en orden perfecto, llega a mí». Esa diferencia lo cambia todo. La primera vibra en el miedo, la segunda vibra en la fe, y la ley espiritual no se mueve por tus lágrimas, sino por tu vibración. Yo he visto con mis propios ojos cómo las vidas cambian cuando una persona empieza a hablar desde su identidad divina. He visto negocios florecer, cuerpos sanarse, relaciones restaurarse. He visto el milagro de lo cotidiano revelarse con una exactitud que ninguna mente humana podría calcular, no por magia, sino por obediencia a la ley. Por eso hoy quiero darte algo más que palabras. Quiero entregarte una ley secreta,
una semilla viva que debes sostener con reverencia, una ley que no se pronuncia a la ligera ni se comenta con curiosos, una ley que debe ser guardada como una joya en un cofre, protegida del ruido del mundo y cultivada en el silencio de tu propio corazón. Durante 5 días la repetirás, 5 días en que tu mente y tu alma aprenderán a escuchar el ritmo de lo invisible. Y en esos 5 días el universo comenzará a moverse a tu favor, aunque no lo veas de inmediato. No busques entenderlo todo ahora, solo permanece conmigo. Escucha, permite que estas palabras te preparen para recibir algo que no viene del intelecto, sino del espíritu. Porque esta ley que estás a punto de conocer no se enseña, se revela. Y cuando lo hace ya nada vuelve a ser igual. Antes de revelarte esta ley, necesito pedirte algo muy importante. Durante 5 días, mientras practiques lo que voy a enseñarte, no se lo digas a nadie. Guárdalo solo para ti, no porque haya algo prohibido o misterioso en sentido humano, sino porque lo sagrado necesita silencio para fortalecerse. Hay oraciones que se apagan cuando se exponen demasiado pronto. Hay semillas que solo germinan en la oscuridad de la tierra. Y hay palabras de poder que, si se comparten antes de tiempo, pierden su fuerza, igual que una flor que se corta antes de abrirse. He visto a muchas personas hablar con entusiasmo de sus afirmaciones, de sus decretos, de sus sueños, y al hacerlo, buscar aprobación. Buscan que otros les digan qué bonito, qué inspirador, qué sabio eres, pero sin darse cuenta, entregan el poder de su palabra al juicio ajeno, y lo que antes era una chispa divina se vuelve un eco humano. Por eso insisto tanto en el silencio. El silencio espiritual no es esconder, es proteger, es cuidar lo que están haciendo, es crear un espacio donde la fe pueda respirar sin el peso de la opinión del mundo. La fe madura no necesita testigos, no necesita contarle a nadie lo que ha decidido creer, no necesita aplausos, solo coherencia. El alma que confía de verdad no presume de su fe, la vive, en cada gesto, en cada mirada, en cada paso tranquilo. Quiero que entiendas algo, cuando hablas de lo que aún está formándose, corres el riesgo de debilitar su vibración. Cada vez que alguien opina, duda o incluso se burla, tu mente consciente se contamina con esa energía, y la duda, aunque sea pequeña, es suficiente para romper el hilo dorado que une tu palabra con su cumplimiento. Yo aprendí esto a fuerza de experiencia. En mis primeros años, a veces compartía con entusiasmo los milagros que veía nacer en mi vida o en la de mis alumnos, y notaba cómo, de pronto, algo se detenía, el flujo de lo invisible parecía enfriarse. Entonces comprendí que no todos los oídos están preparados para escuchar lo sagrado, y que hay verdades que solo deben compartirse cuando ya se han manifestado, cuando su fruto puede hablar por sí mismo. Por eso hoy te pido que hagas lo mismo. Guarda silencio, no porque desconfíes del mundo, sino porque confías en la ley. No necesitas defenderla, no necesitas explicarla. Tu única tarea será practicarla con amor y dejar que el universo haga su parte. Imagina por un momento que estás conmigo, aquí, en mi estudio. Una sala sencilla, con una mesa de madera clara, algunos libros abiertos, una lámpara que ilumina apenas lo necesario. El aire huele a papel, a calma, a pensamiento fresco. Afuera se oye el rumor de una ciudad lejana, pero aquí dentro todo es quietud, solo el tic-tac del reloj y tu respiración. Yo estoy frente a ti, y te hablo con voz baja, como quien entrega algo que no se dice a menudo. No hay prisa, no hay tensión, solo 2 almas conversando, la mía, que aprendió a obedecer esta ley, y la tuya que está lista para recordarla. Mira a tu alrededor, en esa escena que estás imaginando. Tal vez haya una taza de té humeante a un lado, o una vela encendida. No importa el detalle, lo importante es que sientas el ambiente, un lugar fuera del tiempo, un espacio donde puedes escuchar con el corazón sin interrupciones. Y mientras te hablo, quiero que sientas que lo que estás a punto de escuchar no es un consejo más, no es una idea bonita, ni una frase para repetir sin alma. Lo que vas a recibir es un pacto silencioso entre tu alma y Dios, una ley que si la pronuncias con fe sincera y la sostienes en secreto, comenzará a mover las piezas invisibles de tu destino. Permanece unos segundos en este silencio, siente la quietud, esa calma que estás experimentando ahora no es casualidad, es la señal de que tu espíritu está alineándose, preparándose para recibir lo que desde hace mucho le pertenece. La ley que voy a revelarte no pertenece a los libros ni a los discursos, pertenece al alma, y el alma solo escucha de verdad cuando el mundo calla. Así que ahora, en esta pausa entre mis palabras, permite que el silencio sea tu santuario. En unos instantes te entregaré la ley secreta,
Guárdala como un tesoro, y durante 5 días, déjala actuar como una semilla viva que no necesita ruido para florecer. Voy a darte ahora la ley. No la diré con prisa ni con solemnidad vacía, la diré con la calma con que se pronuncia algo que tiene poder, algo que ha sido probado, algo que transforma. Escucha, y deja que estas palabras no solo pasen por tu oído, sino que entren en ti, como si se grabaran suavemente en el fondo de tu alma. Lo que me pertenece por derecho divino ya viene en camino a mí, bajo gracia, en perfecta paz y sin esfuerzo, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Esa es la ley, tan sencilla, y sin embargo tan profunda. Vuelve a escucharla conmigo, una vez más, despacio, como si la vida entera se detuviera a oírte. Lo que me pertenece por derecho divino ya viene en camino a mí, bajo gracia, en perfecta paz y sin esfuerzo, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Mientras la pronuncias, no necesitas elevar la voz ni cerrar los ojos con tensión, solo deja que salga naturalmente, con la suavidad de quien sabe, porque no estás pidiendo, estás recordando, estás declarando algo que ya es tuyo, que ya fue asignado en el orden invisible del espíritu. Cada palabra en esta ley tiene su propio pulso, su propio peso. Cuando dices lo que me pertenece por derecho divino, estás afirmando tu linaje espiritual, tu herencia. No estás mendigando una dádiva, estás reclamando lo que fue tuyo desde el principio de los tiempos. Dios no se olvida de lo que ha decretado, el universo obedece a su diseño exacto, y lo que te pertenece, sea una oportunidad, un encuentro, una suma, una paz, una respuesta, ya está en camino. Cuando dices ya viene en camino a mí, no hablas del futuro, hablas del movimiento presente. No dices vendrá algún día, sino ya viene. El verbo está vivo, en marcha, respirando. Mientras tú hablas, algo comienza a desplazarse en lo invisible. Puertas que estaban cerradas se entreabren. Personas comienzan a moverse sin saber por qué, y circunstancias que parecían inmutables se ablandan, obedeciendo al mandato que acaba de salir de tu boca. Bajo gracia. Esa expresión es el corazón de la ley. La gracia es la inteligencia amorosa de Dios que guía todos los movimientos sin esfuerzo. No tienes que empujar, ni calcular, ni forzar nada. Cuando invocas la gracia, renuncias a la prisa del ego y permites que lo divino organice tu vida mejor de lo que tú podrías hacerlo jamás. Luego dices, en perfecta paz y sin esfuerzo. Estas palabras son un escudo, porque hay quien logra cosas, sí, pero a costa de ansiedad, lucha, agotamiento. Eso no es manifestación divina, es desgaste humano. La verdadera abundancia llega suave, llega ordenada, llega con paz. Si no hay paz, no es gracia. Y si no hay gracia, no es ley. Y por último, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Aquí está el acto más poderoso de todos, sostener sin hablar, no repetir sin alma, no decirlo 100 veces esperando que algo cambie por cansancio. Una vez al día basta, pero debe hacerse con presencia total. Durante 5 días, solo una vez cada día. 5 momentos de entrega, 5 amaneceres en los que tu palabra y la ley del espíritu se encuentran. Eso es todo lo que hace falta. Y durante esos 5 días no hables de ello con nadie. No expliques lo que estás haciendo. No busques aprobación. No trates de convencer. El poder de esta práctica reside en su silencio, en esa cámara secreta donde el alma y Dios conversan sin testigos. He visto cómo personas transformaban su vida entera con esta sencilla frase. Algunos me decían después, Florence, el tercer día sentí una paz que no había sentido en años. Otros llegaban una semana después, y sus ojos brillaban con asombro. Sin yo mover un dedo, lo que necesitaba llegó. Fue como si todo se colocara solo. Pero no te adelantes al resultado, no busques señales forzadas, solo repite con fe y guarda silencio. Tu palabra está viva, el universo la ha escuchado, y cuando la fe se une al reposo, la ley comienza a obrar. Así que ahora, en este momento cierra los ojos un instante y repite dentro de ti, muy despacio, como si lo dijeras al oído del cielo, lo que me pertenece por derecho divino, ya viene en camino a mí, bajo gracia, en perfecta paz y sin esfuerzo, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Siente la quietud que sigue a la palabra. Esa quietud es la señal. Ahí, en ese silencio, Dios ya ha comenzado su obra. El primer día es el más sagrado de todos. Yo lo llamo el día de la decisión, porque en él el alma deja de mendigar al cielo y comienza a hablar como heredera de la abundancia divina. Este primer día no se trata de repetir palabras hermosas sin sentido. Se trata de un cambio interior, un movimiento silencioso, casi imperceptible, pero profundo.
Es el momento en que algo dentro de ti dice: basta de pedir desde el miedo. Hoy reclamo desde la certeza. Por eso quiero que elijas un instante del día en el que el mundo aún no te haya tocado. Puede ser al amanecer, cuando la luz comienza a entrar suavemente por la ventana y el aire todavía está quieto, o antes de dormir, cuando el ruido de la jornada se apaga y la mente vuelve a su calma natural. No importa la hora exacta, lo importante es el estado del alma. Debe haber silencio por fuera, pero sobre todo, silencio por dentro. Siéntate, nada de posturas rígidas. Apoya tus manos sobre las rodillas, o sobre el corazón si lo prefieres. Respira despacio 3 veces, sin esfuerzo, y cuando sientas que el aire comienza a moverse libremente dentro de ti, di la ley. No la digas con ansiedad, ni con el deseo de hacerlo bien. No estás rindiendo examen ante Dios. Estás recordando tu lugar en el orden divino. Di la frase con suavidad, pero con autoridad. Permite que cada palabra repose un momento en el aire, como si tuviera peso, como si cada sílaba fuera un sello de poder. Lo que me pertenece por derecho divino ya viene en camino a mí, bajo gracia, en perfecta paz y sin esfuerzo, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Quédate en silencio después de decirla. No pienses en el resultado, no te preguntes si funcionará, solo siente. A veces el alma responde con un suspiro, otras con una paz repentina, otras simplemente con un leve calor en el pecho. No busques el signo, porque el signo ya está ocurriendo. Tú has hablado en lenguaje de ley. Recuerdo una mujer que vino a verme hace muchos años. Se llamaba Margaret. Una viuda que había perdido casi todo después de la enfermedad de su esposo. Había vivido meses de angustia, temiendo no poder pagar el alquiler. Me escuchó hablar de esta ley y me pidió orientación. Le dije: Margaret, no pidas más con miedo. Dilo una vez al día, con el alma tranquila, y guarda silencio durante 5 días. Nada más. Ella me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que algo tan simple pudiera tener poder, pero aún así, obedeció. Me contó después que aquella primera noche cuando pronunció las palabras, no sintió nada especial, solo una ligera sensación de alivio, como si un peso invisible se hubiera movido apenas del lugar, y sin embargo dijo que durmió profundamente por primera vez en meses. No hubo milagros visibles aquella noche, pero algo dentro de ella se aflojó, una rigidez vieja, una costumbre de miedo, comenzó a deshacerse. Eso le dije cuando volvió a verme. Eso ya es la ley trabajando. El primer día no trae necesariamente respuestas, pero sí abre la puerta más importante, la del descanso interior. Porque el alma no puede recibir mientras está tensa, no puede escuchar la voz divina mientras grita en su interior. Esa primera noche, o ese primer amanecer, será tu pacto silencioso con el universo. El momento en que decides dejar de correr detrás de lo que es tuyo, y permites que venga hacia ti, como un río que finalmente encuentra su cauce. Cuando termines de pronunciar la ley, coloca tu mano sobre el corazón. No lo hagas como un ritual mecánico. Hazlo para sellar la palabra dentro de ti. Siente ese latido. Es la prueba de que la vida divina ya está en marcha. No tienes que hacer más, solo confiar. Recuerda esto. El primer día no se trata de obtener, sino de alinearte. De reconocer que la abundancia no está afuera esperándote, sino adentro, despertando. Y mientras te levantas, ya no como quien suplica, sino como quien sabe, notarás algo nuevo en tu mirada, una paz ligera, una certeza callada, como si el universo sin palabras te hubiera respondido: he escuchado. El segundo día es el más delicado. Yo lo llamo el día del silencio interior, porque aunque la boca haya callado, la mente aún quiere hablar, aún quiere explicar, justificar, repetir. El alma, recién nacida en su decisión del primer día, todavía tiembla un poco al sostener la fe sin ruido, y es precisamente ahí donde comienza la verdadera prueba. En el segundo día, la tentación más grande será contarle a alguien lo que estás haciendo, quizás a un amigo cercano, a un ser querido, a alguien que crees que te entendería, o tal vez la tentación será diferente, la de repetir la frase una y otra vez, como si la insistencia pudiera ser la más poderosa, pero no, el poder no está en la repetición, está en la confianza. Repetir sin fe es dudar disfrazado de devoción. Contarlo antes de tiempo es debilitar la semilla que aún está germinando. Por eso, en este segundo día, tu tarea será guardar la palabra, como quien lleva algo precioso dentro del pecho, y lo protege del viento y de la curiosidad del mundo. Durante este día, no necesitas pronunciar la ley más de una vez.
una sola vez con conciencia basta. Después, cada vez que la mente quiera hablar, que el pensamiento diga y si no funciona, que la duda empiece a murmurar su antiguo idioma, no respondas con más palabras. Recuerda el momento en que dijiste la ley por primera vez. Revive el silencio que siguió a tus palabras. Siente esa paz y vuelve a ese lugar. Ahí en el recuerdo del primer día, la fe se mantiene viva. No luches contra la duda. Déjala pasar como se deja pasar una nube. No trates de disiparla con fuerza. Obsérvala con ternura y dile, sin voz, ya hablé una vez, y fue suficiente. Esa es la frase que yo misma uso cuando la mente quiere interrumpir la calma divina. Y siempre, siempre, vuelve la paz. Recuerdo el caso de Samuel, un comerciante que vino a mis clases hace ya muchos años. Era un hombre de manos firmes y mirada inquieta, acostumbrado a trabajar sin descanso, a resolver todo con esfuerzo. Cuando le enseñé esta ley me escuchó con atención, pero al día siguiente volvió a verme y me dijo, Florence, lo hice, pero sentí el impulso de contárselo a mi hermana. Casi se lo digo, pensé que su apoyo me haría bien. Yo le respondí, Samuel, cuando el alma siembra algo sagrado, necesita tierra, no conversación. Si lo compartes demasiado pronto, otros pueden pisar sin saber que están pisando vida. Él guardó silencio. No volvió a mencionar el tema durante los días siguientes, y una semana después regresó, pero ya no era el mismo. Había algo nuevo en su rostro. Me dijo, no pasó nada grande, no llegó dinero, ni cartas, ni milagros visibles, pero por primera vez en años, mi mente se quedó quieta. No sentí miedo. Era como si algo me dijera, todo está en orden. Yo sonreí, porque esa calma es el primer signo de cumplimiento. El segundo día es así, no trae promesas ruidosas, pero comienza a limpiar el espacio interno donde la ley actuará. El alma deja de batallar con el mundo y empieza a escuchar el ritmo invisible de la gracia. Mientras transcurre este segundo día, vive con suavidad, no hagas esfuerzos innecesarios, no busques señales en cada esquina, camina con confianza, como quien lleva en el pecho una carta sellada por Dios y sabe que ya fue enviada al destino correcto. Y cuando caiga la noche antes de dormir, recuerda tus propias palabras del amanecer anterior, no las repitas, solo vuélvelas a sentir, imagina que flotan en el aire, que aún vibran en los muros de tu habitación, que el universo las conserva intactas, sosteniendo su promesa en tu nombre. Ese es el arte del segundo día, no hacer nada más que creer, porque lo invisible no responde a la prisa, sino a la quietud. Y cada vez que resistes la tentación de hablar o de dudar, la raíz de tu fe se hunde más profundo en la tierra del espíritu. No hay sonido, no hay aplauso, solo silencio, pero en ese silencio la semilla ya está viva. El tercer día es el que más desconcierta a muchos. Yo lo llamo el día de la purificación, porque justo cuando la ley empieza a trabajar en lo invisible, también comienza a remover lo que dentro de ti ya no sirve. Algunos piensan que si de pronto sienten cansancio, irritación o miedo, significa que la práctica ha fallado. Pero no, hijo mío, hija mía, es todo lo contrario. La ley nunca destruye, pero sí revela. Y cuando su luz empieza a brillar dentro del alma, lo primero que muestra es la sombra, no para asustarte, sino para que la veas y la dejes ir. Así actúa el espíritu. Cuando invocas la verdad, todo lo que no es verdad comienza a salir. Cuando afirmas lo que me pertenece por derecho divino ya viene en camino a mí, esa palabra empieza a mover las piedras viejas del temor, las raíces del resentimiento, las memorias del no merezco que el alma había escondido. Por eso, si en este tercer día te sientes más sensible, si algún recuerdo incómodo aparece, si una voz interna quiere decirte, esto no funciona, no te resistas, observa, respira y deja que se limpie. Cada pensamiento que sube a la superficie en este día es como una burbuja de aire que el alma libera desde el fondo. No luches contra ellas, agradece su salida, agradece que están dejando espacio para lo nuevo. Cuando pronuncies la ley hoy, hazlo con el mismo tono suave, pero añade en tu interior una disposición sincera, la de soltar. Antes de decirla puedes murmurar dentro de ti, libero todo miedo, toda queja, toda resistencia, y entonces repite con calma, lo que me pertenece por derecho divino, ya viene en camino a mí, bajo gracia, en perfecta paz y sin esfuerzo, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Hazlo como quien se baña en luz, no como quien repite una fórmula, sino como quien se entrega a una corriente purificadora. Recuerdo bien el caso de Helen, una costurera de manos finas que vivía en un pequeño apartamento en la ciudad. Me buscó una tarde con lágrimas en los ojos. Había estado aplicando esta ley durante 2 días, y al tercero se sintió abrumada. Me dijo, Florence, me siento peor, pensamientos antiguos me atormentan, culpas que creía olvidadas vuelven a mí. Yo la miré con ternura y le respondí, eso no es fracaso, Helen, es limpieza. La ley está moviendo las aguas quietas de tu alma, y todo lo que sale, sale porque ya no tiene poder sobre ti. Ella sintió, y siguió con su práctica. Aquel mismo día,
decidió hacer algo que había evitado durante meses: perdonar. No lo dijo en voz alta, no escribió cartas, solo cerró los ojos y pensó: perdono todo y a todos, me libero y libero a los demás, nada más. Esa misma noche, al volver del trabajo, encontró una carta sobre la mesa. Era de una clienta antigua que le debía dinero desde hacía tiempo. En la carta pedía disculpas por la demora y adjuntaba el pago completo, junto con un encargo nuevo. Helen comprendió entonces que su perdón había liberado algo más que su corazón. Había movido la corriente de la abundancia misma. El tercer día suele traer ese tipo de señales silenciosas: una reconciliación inesperada, una deuda saldada, una paz profunda después del llanto. No lo busques, déjalo llegar. Tu única tarea es mantener el alma limpia. Si algún pensamiento amargo intenta quedarse, no lo analices, solo di en silencio: esto ya no me pertenece, y vuelve a la calma. Hoy, mientras la ley actúa dentro de ti, imagina que una brisa suave pasa por tu mente, barriendo el polvo de los años, limpiando esquinas que olvidaste. Esa brisa es la gracia, y cuando el alma queda despejada, la abundancia entra sin esfuerzo. Así es el tercer día: una purificación que no duele, una entrega que libera, un silencio que lava el alma. Y cuando te duermas esta noche sentirás algo distinto. No sabrás explicarlo, pero sabrás que algo cambió, porque cuando el alma suelta, Dios actúa. El cuarto día es el día del silencio maduro, el que yo llamo el día de la alineación silenciosa. Hasta aquí el alma ya ha aprendido a callar sin miedo, a sostener la palabra sin repetirla, a dejar que lo viejo se disuelva sin resistencia. Y ahora llega la prueba más sutil: mantener la fe cuando nada parece suceder. Este día es un terreno tranquilo, sin grandes señales, sin sobresaltos, pero no te engañes, justo en ese silencio aparente, la ley está trabajando con más fuerza que nunca, porque el universo nunca se queda quieto, solo que su movimiento a veces ocurre detrás del telón. Muchos abandonan aquí, creen que si no ven resultados inmediatos es porque el cielo no escuchó. Pero lo divino nunca es sordo, lo invisible necesita tiempo para vestirse de materia. Hoy quiero que hagas algo distinto: camina, habla y actúa como si la respuesta ya estuviera en camino, no porque quieras engañarte, sino porque al comportarte en armonía con la ley, entras en su ritmo, y el ritmo es la puerta de la manifestación. Si esperas una mejora en tus finanzas, habla de tu vida con gratitud, sin palabras de carencia. Si esperas reconciliación, mantén una actitud amable, como si el perdón ya se hubiera dado. Si anhelas un cambio, muévete con la confianza de quien sabe que todo ya está preparado, aunque aún no se vea. La fe, cuando es madura, no necesita espectáculo. Se viste de calma y camina en orden. Por eso digo siempre: Dios no llega tarde, llega cuando el alma ya puede recibir. Recuerdo una historia que aún me conmueve. Era la de Charles, un hombre que trabajaba como contador en una pequeña empresa. Llevaba meses esperando una promoción que parecía no llegar nunca. Un compañero menos experimentado había sido ascendido antes que él, y Charles, aunque trataba de mantener la fe, se sentía decepcionado. Vino a verme y me dijo: «Señorita Shin, repito la ley cada mañana. He guardado silencio, he confiado, pero nada cambia». Le sonreí y le dije con dulzura: «Charles, el agricultor no desentierra la semilla al tercer día para comprobar si crece. El cuarto día no se trata de ver, sino de mantener el terreno fértil». Le pedí que hiciera un ejercicio sencillo: caminar cada mañana hacia su trabajo, como si ya fuera el hombre ascendido, como si su puesto, su escritorio y su responsabilidad ya le pertenecieran por derecho divino, no fingiendo arrogancia, sino emanando seguridad silenciosa. Y así lo hizo. Durante una semana no cambió nada visible, pero él seguía cumpliendo su labor con serenidad, sin queja, sin duda, hasta que un día el dueño de la empresa lo llamó. Resultó que el ascenso que esperaba no se le había negado, sino que estaba retrasado por motivos administrativos. En aquel momento el dueño le dijo: «Charles, no hablé antes porque quería darte una noticia mejor. No solo tendrás el puesto, sino un aumento mayor del que imaginábamos». Charles entendió entonces que la ley había estado obrando todo el tiempo, silenciosa, invisible, mientras él permanecía fiel a su palabra. Así sucede siempre. En el cuarto día la ley está construyendo los cimientos. No te muestra todavía el edificio, pero puedes oír el eco de los obreros trabajando detrás del velo. Por eso durante este día no trates de acelerar el proceso. Tu única tarea es mantener la alineación. Habla poco, piensa con amabilidad, muévete con elegancia interior, como quien lleva un secreto sagrado en el pecho. Y si alguien te pregunta cómo van las cosas, no entres en detalles, no justifiques nada. Basta con responder: todo está en orden perfecto, porque lo está. El universo se acomoda sin esfuerzo, cuando el alma deja de empujarlo con impaciencia. Hoy, mientras pronuncias tu ley, hazlo una vez, sin apuro, y luego vive como quien ya recibió la respuesta, no en la arrogancia del que presume,
sino en la serenidad del que sabe. Recuerda, el cuarto día no es de milagros visibles, sino de vibraciones exactas. Es el día en que el alma y la ley respiran al mismo ritmo, y cuando eso sucede, lo invisible comienza a tomar forma. Así, con tu silencio y tu calma, el universo se alinea contigo, y aunque aún no lo veas, ya está hecho. El quinto día es el más hermoso de todos. Yo lo llamo el día del descanso en la ley. Hasta ahora, el alma ha sembrado, ha callado, ha soltado y se ha alineado, ha pasado por la limpieza, por la espera, por el silencio y por la fe sin señales, y hoy finalmente llega el momento de descansar. Este día no se vive desde la ansiedad del ya pasó algo, no se mide con relojes ni con resultados. El quinto día es un suspiro, es ese instante en que el alma dice, con serenidad, ya he hecho mi parte, ahora la ley cumple la suya, porque la ley divina no necesita que la empujen, solo que se le permita actuar, y cuando el alma deja de exigir, la gracia comienza a moverse con toda su suavidad. Hoy, cuando repitas la ley, hazlo con más ternura que expectativa. No la pronuncies con prisa, como quien quiere comprobar si ya funciona. Dila como quien acaricia una promesa cumplida, como quien sostiene una flor sin arrancarla. Lo que me pertenece por derecho divino ya viene en camino a mí, bajo gracia, en perfecta paz y sin esfuerzo, y durante 5 días lo sostengo en silencio. Esta vez, al decirla, siente que tus palabras ya no van hacia el cielo, sino que vuelven del cielo hacia ti. No estás enviando un pedido, estás recibiendo la respuesta. Recuerdo con claridad a Margaret, una maestra que solía asistir a mis charlas en la vieja iglesia de la calle Madison. Durante años había esperado la venta de una pequeña propiedad heredada, pero nada se concretaba. Cada comprador se echaba atrás a último momento. Cuando le enseñé esta práctica, me escuchó con atención y comenzó su ciclo de 5 días. Durante los primeros 3 me dijo, se sintió en paz. El cuarto día, sin embargo, la duda volvió, temía que todo fuera una ilusión. Pero el quinto día algo cambió en ella. Me contó, Florence, me levanté sin ganas de pedir más. Solo di las gracias. Sentí que ya no tenía que empujar nada. Ese mismo día, por la tarde, recibió una carta. Era de un comprador anterior, aquel que había desistido meses atrás. Decía que por circunstancias favorables, quería retomar la compra y que el pago estaba listo. Margaret comprendió entonces que no fue su insistencia la que abrió el camino, sino su descanso. Cuando dejó de apretar la cuerda del deseo, la ley pudo moverse libremente, y así sucede siempre. Cuando el alma descansa, la ley actúa. Cuando el corazón se aquieta, Dios trabaja. El quinto día no es el fin de la práctica, sino su coronación. Es el día en que el alma madura lo aprendido, que el poder no está en repetir, sino en confiar, que la oración no es súplica, sino recordatorio de un orden divino. Después de decir la ley hoy, no la analices, no te preguntes cuándo llegará el resultado. Solo vive el día con gratitud tranquila. Agradece cada pequeño signo de armonía, una conversación amable, una coincidencia inesperada, una paz que antes no estaba. Son esos detalles los que anuncian que lo invisible está tomando forma. Y si algo en ti quiere volver a pedir, vuelve a la calma del silencio y repite suavemente, ya fue hecho. El quinto día no es una meta, es una graduación espiritual. 5 días bastan para reeducar el alma, para enseñarle a dejar de correr detrás de la vida y comenzar a caminar junto a ella. La ley no se limita a estos 5 días, pero ellos son un entrenamiento intensivo, una escuela donde aprendes el idioma del espíritu, donde cada palabra, cada pausa, cada silencio se convierten en un puente entre tú y la abundancia. Hoy, mientras guardas esta práctica en tu corazón, no busques señales grandiosas. El universo raras veces hace ruido cuando cumple su promesa. A veces lo hace con el vuelo de un pájaro, con una carta que llega, con una mano amiga que aparece, con una idea sencilla que resuelve lo que parecía imposible. Esa es la voz del espíritu, silenciosa, perfecta, exacta. Y si puedes sentir paz en este momento, aunque nada parezca haber cambiado, entonces ya sucedió, porque el alma que descansa ha ganado el juego. Ahora quiero hablarte con suavidad, como hablaría una madre a su hijo antes de dormir. Estas son mis advertencias amorosas, no para asustarte, sino para cuidarte, porque cuando uno se acerca a las leyes del espíritu, es fácil olvidar su sencillez y querer convertirlas en magia, en fórmulas, en supersticiones. Pero la ley no es magia, hijo mío, no pertenece a los caprichos ni al azar. La ley divina es ciencia exacta del alma. Responde a la fe, no al miedo, a la convicción, no a la repetición. He visto a muchos hombres y mujeres venir a mí con ansiedad en los ojos, repitiendo palabras sagradas como si fueran encantamientos, y siempre les digo, no es la cantidad de veces que lo dices lo que mueve al universo, sino la calidad del sentimiento con que lo pronuncias. Si repites con miedo, no afirmas. Si hablas con desesperación, contradices la misma ley que invocas. Por eso te pido, no conviertas esta práctica en una carrera.
No cuentes los días mirando el reloj del milagro. El reloj de Dios no marca las horas como el de los hombres. Él trabaja en el tiempo perfecto y su perfección siempre llega cuando el alma ya puede sostener la bendición. Tampoco caigas en la tentación de contárselo a todos. Muchos, movidos por la emoción de lo nuevo, van y hablan de la ley como quien muestra una semilla recién plantada, y en ese acto de mostrar, la exponen al viento del juicio ajeno. La curiosidad, la duda, la incredulidad de otros, pueden enfriar el calor de tu convicción, no porque tengan poder sobre ti, sino porque tú mismo abres la puerta a la interferencia. Guarda lo sagrado como guardarías un fuego pequeño en la noche. Protégete del ruido del mundo. Deja que la semilla germine en silencio, y cuando florezca, ya no tendrás que decir una palabra. Tu vida será la prueba. También quiero recordarte algo muy importante. El milagro no siempre llega con truenos. A veces no llega como dinero caído del cielo, ni como una aparición repentina de fortuna. A menudo llega disfrazado de idea, de inspiración silenciosa, de cambio interior. He visto a mujeres que vinieron a mí pidiendo riqueza, y al practicar la ley lo primero que recibieron fue orden en su mente, en su casa, en sus hábitos. El espíritu comenzó por allí, porque no podía poner oro donde había caos. He visto hombres que pedían prosperidad, y lo primero que recibieron fue una corrección. Perdieron un trabajo para encontrar su propósito, una puerta se cerró para abrir otra más alta, y aunque al principio lo llamaron desgracia, más tarde comprendieron que era la ley actuando con sabiduría. La manifestación más grande de la ley no es siempre externa, es interna, es el alma aprendiendo a confiar, es la mente que deja de quejarse, es el corazón que deja de exigir y comienza a agradecer. Si algún día después de practicar sientes que no has recibido lo que pediste, mírate dentro y pregúntate, ¿he sostenido la vibración de confianza o he estado repitiendo por miedo? Porque repetir por miedo no es oración, es ansiedad disfrazada de fe, y la ansiedad no crea, solo bloquea. El verdadero trabajo espiritual es sostener la vibración, no es hablar todo el día sobre prosperidad, sino vivir con la certeza de que ya lo eres. No es predicar sobre fe, sino tener el corazón tranquilo en medio del silencio. Esa calma es la señal de que estás alineado con la ley. Evita también las palabras de queja. Cada queja es como una mano que arranca la flor antes de tiempo. Cada frase de desesperación contradice lo que el alma ya afirmó, y no porque Dios te castigue, sino porque el universo siempre dice sí. Si dices no puedo, te da razón. Si dices ya fue hecho, también. Cuida, pues, tu lenguaje como un jardinero cuida su tierra. No plantes espinas junto a las rosas. No mezcles gratitud con queja, ni esperanza con duda. La ley solo entiende un idioma, el de la coherencia. Y cuando tu palabra, tu emoción y tu acción hablan el mismo idioma, no hay fuerza en la tierra que pueda detener lo que es tuyo por derecho divino. Así que te lo digo con amor, como quien entrega una joya preciosa. No te desesperes. No repitas por miedo, no expliques lo que el alma ya comprendió. El silencio es parte del milagro, y tu fe tranquila, tu gratitud diaria, tu actitud serena, son el terreno donde la gracia hace su trabajo. No busques resultados rápidos, busca armonía, y cuando la sientas, aunque sea un instante, sabrás que la ley está viva dentro de ti. Ahora llegamos al punto más silencioso y más sagrado de todo este camino, el lugar donde el alma deja de suplicar y comienza a recordar. He observado, a lo largo de los años, que la mayoría de las personas oran desde el temor. Piden porque sienten carencia, porque temen perder, porque creen que algo les falta. Pero el alma que vive según la ley divina no pide como un mendigo, afirma como un heredero, y esa es la gran diferencia entre rezar desde la necesidad y hablar desde la identidad espiritual. Cuando el alma se sabe hija de Dios, no implora, declara, no dice por qué no tengo, sino, ya fue dado. No dice algún día vendrá, sino, ya está en camino bajo gracia, porque el espíritu no conoce el tiempo como lo conoce la mente. Para él todo lo bueno ya existe, esperando ser reconocido. La abundancia no se conquista, se acepta. Esta ley no te enseña a pedir más fuerte, te enseña a recordar quién eres, un canal vivo de la sustancia divina, una expresión de la mente universal. No tienes que convencer a Dios de bendecirte, porque Dios ya lo hizo desde el principio. Solo te toca ponerte en sintonía. Y eso, querido oyente, es lo que haces cada vez que repites la ley en silencio, cada vez que la sientes con fe tranquila. No estás forzando al universo, estás afinando tu alma. El silencio se vuelve entonces un altar, un espacio invisible donde la oración vive eternamente, sin necesidad de sonido. Hay oraciones que se dicen una sola vez, pero se recuerdan toda la vida. Son esas que nacen del centro más puro del corazón, cuando el alma ha dejado de luchar. He visto a hombres y mujeres transformarse sin que nada aparente cambiara en el exterior, solo porque dejaron de suplicar. Su rostro se volvió más sereno, sus palabras más suaves, su presencia más ligera. Era la señal de que la ley ya habitaba en ellos. Y así te digo, cuando empieces a notar más paz que preocupación,
más gratitud que queja, más claridad que confusión, sabrás que estás dentro del ritmo de la ley, porque la paz interior es el primer milagro. No te apresures a buscar señales externas. Si el alma está en calma, todo lo demás se ordenará solo. El dinero, la salud, las relaciones, todo lo que parecía trabado comenzará a fluir cuando tú dejes de empujar. La mente humana piensa que debe forzar el resultado. El alma sabia sabe que solo debe permitir, y ese permitir no es pasividad, es poder en reposo. Es la autoridad del espíritu que dice, ya fue hecho. He caminado junto a personas que, sin entender por qué, comenzaron a dormir mejor, a respirar más hondo, a mirar la vida con ojos distintos. No habían recibido aún la respuesta externa, pero ya no la necesitaban. Su alma había descansado, y en ese descanso el milagro se estaba tejiendo. Así trabaja la ley, no desde el ruido, sino desde el silencio, no desde la exigencia, sino desde la certeza, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Cuando el alma se aquieta, Dios puede actuar, y tú mientras tanto te conviertes en el espacio donde lo divino florece sin esfuerzo. Así que deja de pedir como quien teme no ser escuchado. Habla una sola vez, como quien sabe que su palabra fue registrada en la mente divina, y luego calla, no como quien se rinde, sino como quien confía. Ese silencio tuyo, ese instante en que el alma respira y sonríe sin razón, es la prueba de que ya estás viviendo desde el ya fue concedido. Cuando llegues ahí, ya no tendrás que repetir leyes, ni afirmar con prisa. Serás la ley misma en acción, el reflejo vivo de la palabra cumplida. Y esa será tu mayor manifestación, un alma en paz, un corazón confiado, una vida en orden perfecto. Cuando completes los 5 días, no sientas que el trabajo termina, en realidad apenas comienza. El ciclo de los 5 días no es una meta, es una preparación. Has abierto la puerta, y ahora te toca mantenerla abierta con tus actos cotidianos. Después del 5.º día, no repitas más la frase, no trates de empujar el resultado ni de probarte que funcionó. Eso sería dudar de la ley, y la duda es como el viento que apaga la llama antes de que la vela termine de encenderse. Ahora debes vivir como si lo pedido ya estuviera en camino. No lo pienses, vívelo. Camina con la serenidad de quien sabe que la carta ya fue enviada y que el mensajero está en camino. No corres tras él, preparas la casa para recibirlo. Y eso, querido amigo, es exactamente lo que te pido que hagas ahora, preparar el terreno. Haz tu parte en el mundo visible, porque el universo ama a quien coopera con la gracia. Si pediste prosperidad, organiza tus cuentas, aunque parezcan pequeñas, abre espacio para recibir. Limpia un cajón, revisa tus papeles, haz un gesto físico que le diga a la vida, estoy listo para lo nuevo. Si pediste oportunidades, acepta una invitación, sal de la rutina, da un paso diferente. El espíritu se sirve de lo cotidiano para abrir caminos. Recuerdo el caso de Eleanor, una modista que solía venir a mis lecturas de los domingos. Durante su ciclo de 5 días pidió prosperidad. Al terminar me confesó, Florence, no sé qué hacer ahora, quiero seguir repitiendo la frase. Le dije, no la repitas, vívela. Al día siguiente ordenó su pequeño taller, puso flores frescas en la ventana, y comenzó a coser con una alegría nueva. A la semana siguiente una clienta que no veía hacía años pasó por la calle, vio la luz del taller encendida y le encargó una serie de vestidos. Ese fue el comienzo de una nueva etapa para ella, no porque repitió más, sino porque actuó desde la certeza. A veces creemos que el milagro ocurre cuando llega algo desde fuera, pero la verdad es que el milagro comienza cuando tú empiezas a comportarte como quien ya recibió. No necesitas proclamarlo ni contarlo, solo actúa en coherencia con tu fe. Cada pequeña acción de gratitud es un hilo más en el tejido invisible de tu manifestación. No se trata de hacer grandes gestos, sino de caminar con dulzura, de mirar la vida con ojos nuevos, de honrar cada señal de orden y abundancia. Da gracias aunque sea en silencio. Da gracias al levantarte, da gracias al acostarte, no por costumbre, sino por reconocimiento. Reconoce que algo se ha movido dentro de ti, que ya no piensas igual, que ya no temes igual. Ese cambio interior es la verdadera respuesta. Lo externo vendrá a su debido tiempo, porque lo visible siempre sigue al espíritu, y si en algún momento el impulso de volver a repetir la ley aparece, sonríe y di en voz baja, ya fue hecho. No necesitas más palabras, porque ahora la ley ya vive en ti, y cuando la ley vive en ti, cada paso, cada gesto, cada respiración, se convierte en una oración viva. Vive pues, como quien ya recibió, haz tu parte en el mundo, y deja que la gracia haga la suya en el cielo. Y cuando los resultados lleguen, no digas al fin funcionó, di, con serenidad, la ley ha cumplido su promesa, y ahora quiero que todo se aquiete, nada más que eso. No hay que entender, ni analizar, ni repetir, solo respirar. Imagina, por un momento, que estamos los dos en una habitación silenciosa. Quizá una lámpara encendida, la tarde cayendo, el aire quieto, el mundo afuera sigue su ruido, pero aquí dentro solo hay calma. Tú y yo, dos almas recordando una misma verdad, que todo lo que es tuyo por derecho divino
ya está en movimiento hacia ti. No hace falta pedir más, no hace falta correr detrás del milagro. El milagro, cuando es verdadero, siempre viene en silencio. Llega como llega la aurora, sin prisa, sin ruido, pero inevitablemente. Permanece así unos instantes, sintiendo cómo el pecho se afloja, cómo la respiración se vuelve más profunda, cómo la mente deja de buscar señales. Este silencio es oración pura, este instante es presencia divina. Si alguna vez la duda vuelve, como una sombra que toca la puerta, no corras a pronunciar más palabras, no intentes forzar la fe, solo vuelve con el alma, no con los labios al momento en que dijiste la ley por primera vez. Recuerda cómo lo sentiste, esa calma, esa certeza, esa entrega silenciosa. Vuelve ahí, descansa ahí porque la ley no olvida. Lo que el alma dijo con verdad, el universo lo escuchó con amor. Todo está en marcha aunque no lo veas aún. El río de la gracia se mueve bajo la superficie, abriendo paso donde parecía no haber camino. Confía en ese fluir invisible, porque el alma que confía aunque no hable, está decretando con cada respiro. Así termina esta enseñanza, no con ruido sino con paz, no con promesas sino con certeza. Y mientras el silencio te envuelve, recuerda, Dios trabaja en el reposo del alma, no en la prisa del miedo. Quédate un momento más aquí, conmigo, sin decir nada, sin pedir nada, solo sintiendo que todo ya está bien. Y cuando te levantes, hazlo con ligereza, camina con serenidad, mira el mundo con gratitud, porque la ley ya está viva en ti, y lo que fue dicho una vez, se cumplirá en tiempo perfecto, bajo gracia y en perfecta paz.